causas de mortalidad en México, lo cual quiere decir, viéndolo desde el punto de vista de las enfermedades causadas por alimentos, porque hay otro tipo de diarreas, ¿verdad? O de enfermedades diarreicas, pero las causadas por alimentos, en el proceso de elaboración de alimentos, el incluir, por principio de cuentas, las buenas prácticas de manufactura e incluir también lo que es el modelo HACCP, ayudó bastante para que el alimento saliera de manera inocua, ¿verdad? Es decir, ya no hubo tantas enfermedades por alimentos contaminados. Si le avanzamos un poquito. En la actualidad, en 2020, el INEGI reporta las principales causas de muerte. Encontré esta gráfica que era de muertes por sexo y vemos que pues, las enfermedades gastrointestinales, diarreicas, enfermedades causadas por alimentos, pues ya no aparecen prácticamente aquí como causa de muerte. Aquí, pues también igual, creo que conforme vamos avanzando en cuestión de control en las plantas procesadoras de alimentos, hemos tenido también un avance en el control de las enfermedades gastrointestinales, que son las principales que se causan cuando un alimento va contaminado, ¿verdad? ¿Le avanzamos un poquito? La FAO menciona todos estos factores que debemos de considerar para lograr la inocuidad en los alimentos. Entonces, si se fijan, hay muchos organismos, hay muchos, pues sí, organismos a nivel internacional que se preocupan precisamente porque la calidad microbiológica, la calidad, pues ahora sí que de los alimentos, hablando en cuestiones de inocuidad, sea lo máximo. De tal manera que entre todos los factores que la FAO menciona dos muy importantes: distribución, limpieza, iluminación y ventilación de espacios, que se refiere a un diseño, ¿verdad? Limpieza e higiene de utensilios, equipos y espacios de trabajo, que se refiere a un procedimiento. Más adelante vamos a ver cómo se une un diseño, cómo se une un procedimiento para lograr un objetivo que es la inocuidad en los alimentos. Si le avanzamos un poquito. Para ver esto, en el expertise de la empresa para la cual trabajo, es la sanidad, es decir, limpieza y sanitización en plantas de alimentos. Y para entender lo que veníamos viendo aquí con la historia de cómo han cambiado la forma de procesar los alimentos, de cómo la inclusión de las buenas prácticas, de lo que es el HACCP, ha venido a abonar bastante a que las enfermedades gastrointestinales, tomé como ejemplo las enfermedades gastrointestinales, sabemos que hay otro tipo de enfermedades que se pueden dar por alimentos contaminados, pero esto se me hizo como que muy representativo, han ido disminuyendo, pero también hay un pilar importantísimo para que esto se dé. Si nosotros procesamos los alimentos en un ambiente sano, en un ambiente limpio, en un ambiente inocuo, vamos a tener una gran posibilidad, una gran certeza de que vamos a ofrecer también alimentos inocuos. De tal manera que yo debo de procesar mis alimentos. Si la contaminación que puedo causarle a un alimento es física, química, biológica y o por alérgenos, entonces mis superficies, mis utensilios, mis áreas de trabajo, debo de mantenerlas física, química, biológicamente limpias y controladas en alérgenos. No les voy a decir que libres de alérgenos, porque eso va a ser un tanto difícil, pero sí con los alérgenos controlados al máximo. Avanzamos un poquito. A nosotros la experiencia nos ha demostrado que existe una fórmula para llevar a cabo la limpieza de manera pues redonda, digamos, en 360 grados, en donde nosotros recomendamos siempre, pero siempre, o sea, no quiere decir, pues nada más cuando se te presente algún problema, sino de siempre debemos de estar haciendo una limpieza con un desengrasante, con un desincrustante, una limpieza alcalina más una limpieza ácida. Esto nos va a dar una limpieza balanceada, en donde el decir un alcalino más un ácido no quiere decir mezclarlos, quiere decir alternarlos para nosotros poder dar una limpieza general en donde vaya a quitar grasa, materia orgánica, etcétera,
y también pueda quitar sales minerales, pueda quitar óxido y pueda quitar algunos otros componentes no orgánicos que estén contenidos ahí en la suciedad que voy a retirar de mis áreas de trabajo, de mis utensilios o de mis equipos, ¿verdad? Eso nos va a dar una limpieza balanceada. Ahí nosotros ya tenemos el cómo, ya tenemos el procedimiento, ya tenemos el expertise de saber que si, por ejemplo, alguien te dice, ¿sabes qué? Limpia con un neutro para que no tengas que estar rotando un alcalino o un ácido. No es una buena práctica. Si te dicen, ¿sabes qué? Hay un nuevo detergente que no tienes ni que rotar ácido alcalino, ni tampoco tienes, es más, ya hasta trae el sanitizante incluido. Generalmente son falacias, o sea, son espejitos que te quieren vender. ¿Por qué? Porque el día a día nos ha demostrado que el usar un detergente alcalino, un detergente ácido para la limpieza y rotarlos, alternarlos, es el mejor camino, el camino más seguro para llegar a tener una superficie físicamente limpia, químicamente limpia, microbiológicamente limpia. Si le avanzamos un poquito. Hay 8 pasos básicos para la limpieza en plantas de alimentos. Esos 8 pasos básicos los vamos a ver ahorita y aquí vamos a ir correlacionando un poquito lo que es el procedimiento con lo que es el nuevo avance, porque esto del diseño higiénico es algo relativamente nuevo, es algo que viene a complementar en cierta manera lo que ya se venía haciendo hasta ahorita y que nos ha dado muy buenos resultados en cuestión de inocuidad, en cuestión de entregar productos verdaderamente libres de contaminantes a nuestros clientes, pero que vaya, apenas ahorita está poniéndose, no puedo decir de moda, porque la inocuidad no va a ser una moda. Ahorita más bien se está empezando a notar como una buena opción para avanzar un poquito más en lo que es la inocuidad alimentaria. Vamos a ver paso por paso estos 8, ¿verdad? Estos 8 pasos de limpieza. El primer paso es preparar el área. ¿A qué le llamamos preparar el área? Vamos, primero que nada, a involucrar al departamento de producción. ¿Por qué? Porque el departamento de producción debe hacer recolecciones de sólidos en operativo. Entre más carga de suciedad nosotros le dejemos a la cuadrilla de limpieza, más difícil va a ser pues hacer la limpieza, ¿verdad? Se nos va a dificultar un poquito más el hacer la limpieza. Entonces sí conviene involucrar a producción para que en la medida de lo posible nos dejen las áreas pues con la menor cantidad de sólidos y de suciedad posible. Inclusive pueden ayudarnos a hacer un preenjuague de esa área, ¿verdad? ¿Sí? Y para que también ese tiempo intermedio entre el término de la faena y la limpieza no haya posibilidad o haya la menor posibilidad de crecimiento microbiano. Es decir, no va a ser lo mismo dejar ahí 100,000 unidades formadas de colonia a que quitar ahí algo de sólidos, hacer un preenjuague y dejar tal vez 100 unidades formadas de colonia. Entonces, sí va a ayudar mucho el hecho de que dejemos las áreas un poquito más, por así decirlo, más encaminadas hacia la limpieza. Avanzamos un poquito para ver el segundo paso. El segundo paso es desarmar el equipo. ¿Qué debemos hacer? Hay que desarmar absolutamente todo lo que se pueda. Hay que colocar las piezas en un orden adecuado y lavarlas. Hay que cuidar de no perder ninguna pieza y para esto podemos utilizar un checklist. Esto de desarmar el equipo es sumamente importante. Si yo voy a comprar un equipo nuevo para mi área de producción, yo debo de ver que ese equipo se pueda desarmar para lavarse. Eso es lo que nos dice el diseño higiénico. Nos dice, debes de tener equipos que se puedan desarmar completamente para que la limpieza se dé en todas las superficies que puedan tener contacto con el alimento. Eso es donde nosotros hacemos clic, los procedimientos que ya tenemos establecidos, que han funcionado y que vimos que sí han funcionado también en el hecho de disminución de enfermedades producidas por alimentos y el diseño higiénico. Aquí vamos a ir ya de la mano, ¿para qué?
Más adelante vamos a ver todos los beneficios que podemos tener entre tener o combinando un buen proceso, un buen procedimiento, también con un buen diseño higiénico de nuestras áreas, de nuestros equipos y de nuestros utensilios. Avanzamos un poquito, entonces dijimos que el primer paso, pues, el segundo paso era desarmar los equipos y que para eso el diseño higiénico nos iba a servir bastante. Como tercer paso es hacer una recolección de sólidos en seco. Esto es muy importante porque muchas de las empresas lo primero que hacen es, apenas llegan los operarios al área de trabajo y lo primero que hacen es abrir la llave y empezar a aventar agua. Y eso es totalmente, inútil. ¿Por qué? Porque lo primero que debemos hacer es empezar con una recolección de sólidos en seco. Ahí vamos a ahorrar agua, ahí vamos a ahorrar, ahorrar tiempo también, porque es más fácil agarrar un utensilio, recoger todos los sólidos que hayan quedado de la faena de trabajo de producción, y eso nos va a ayudar también a dar, a ponerle menos costo a la sanidad, a la limpieza y sanitización. ¿Qué vamos a hacer? Recoger todos los sólidos que hayan salido del desarmado y los que hayan quedado del proceso también. Hay que recolectarlos y mandarlos a decomiso. Muy importante, ustedes me dirán, pues qué redundante, ¿no? Los recolectas, los mandas a decomiso, todo el mundo sabe eso. Pues créanme que hay plantas en las que los avientan al drenaje, ¿verdad? Entonces, por eso siempre procuramos repetir eso, que hay que recolectarlos y mandarlos a decomiso, nunca mandarlos al drenaje. Entonces, ahorita vamos en recolección de sólidos en seco. Aquí, ¿cómo interviene el diseño higiénico? Pues acuérdense que el diseño higiénico nos pide que los equipos estén lo suficientemente separados unos de los otros para que se pueda hacer una limpieza correcta, que se puedan desarmar y que tengas la manera de poder andar o caminar libremente entre cada equipo y cada área. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos todo ese espacio, necesitamos toda esa libertad para poder hacer esta recolección y no tener que aventar un chorro de agua para sacar los sólidos de donde se hayan escondido detrás de los equipos, ¿verdad? Avanzamos un poquito para ver el cuarto paso. El cuarto paso, ahora sí, es un enjuague. Le llamamos enjuague inicial, porque aquí lo que vamos a hacer es, ya tenemos nuestro equipo desarmado, ya tenemos la recolección de sólidos hecha. Ahora vamos a hacer, ahora sí, un enjuague en el cual vamos a eliminar parte de la suciedad que se quedó del proceso. Aquí vemos tres tipos de enjuague. Estamos viendo del lado izquierdo un enjuague que se hace con una máquina Karcher, que sí, o sea, bien padre, hasta se lleva la suciedad, es más, a veces hasta nos ayuda a barrer. Sin embargo, hace una especie de nebulización en donde la suciedad y las micropartículas y los microorganismos los mueve del área donde están y los va diseminando por toda el área de proceso, inclusive pueden llegar hasta difusores o pueden llegar hasta otras áreas de planta. ¿Por qué? Porque es tanta la fuerza y la atomización que se hace de las moléculas de agua que en esas atomizaciones empiezan a viajar microorganismos y empieza a viajar suciedad y se empieza a hacer una contaminación cruzada. Luego, al paso de un tiempo, no sabemos de dónde proviene la contaminación y la contaminación simplemente está dando vuelta, inclusive a veces desde el piso hasta los difusores, por el uso de este tipo de instrumentos, la máquina Karcher o la hidrolavadora. O de repente hacemos todo lo contrario, tenemos una manguera, la cual no tiene una válvula, no tiene ningún dispositivo con la cual pueda cerrarse, gastamos una cantidad excesiva de agua, no tenemos la suficiente potencia, no tenemos la suficiente fuerza y batallamos para hacer los enjuagues. Entonces, ni tanto que queme al santo, pero ni tan poquito que no le alumbre, ¿verdad? Por eso existen algunos implementos como estas pistolas ahorradoras de agua que te le van a dar mayor potencia al chorro de agua, pero no te van a dar una potencia exagerada a grado tal que estés contaminando un área con otra. Entonces, aquí el diseño higiénico nos inclina
a las pistolas ahorradoras de agua. ¿Por qué? Porque van a tener una fuerza buena, el chorro va a tener una fuerza buena para poder enjuagar. Inclusive vamos a poder hacer diferentes tipos de chorro, más abierto, más cerrado, para partes un poquito más delgadas, para abarcar partes más amplias. Y ese diseño es el que nos va a hacer también ahorrar tiempo, ahorrar dinero y hacer las cosas más efectivas en pro de la inocuidad. Esto fue el cuarto paso, que es enjuague inicial. Nos vamos al siguiente paso. El siguiente paso es recolección de sólidos en húmedo. Yo ya hice el enjuague, ahora sí con agua, y volvieron a salir ahí algunas partículas de sólido. Dice, hay que recolectar todos los sólidos que hayan salido del enjuague, nunca vaciar los sólidos a los drenajes. Pues ya que traemos la manguera en la mano, pues nos vamos aventando el sólido hasta que caiga el drenaje. Eso es una práctica totalmente mala. ¿Por qué? Porque aparte de que vamos a gastar bastante agua, vamos a estar saturando los drenajes de materia orgánica. Después vamos a tener taponamiento, vamos a tener altos índices de DBO y de DQO. Cuando simplemente podemos evitar que esos sólidos, por poquitos que sean, vayan a dar al sistema de drenajes. Entonces hay que recolectarlos en bolsas de plástico y mandarlos a decomiso. Aquí, pues lógicamente, hay que ayudarnos un poquito de los utensilios, ¿verdad? Hay que tener a la mano ahí los utensilios adecuados y poder hacer esa recolección de manera eficiente. ¿Vemos el sexto paso? El sexto paso ya va a ser el lavado en sí, el lavado de las áreas. Igual, yo les puse aquí un ejemplo que se ve un poco extremoso, pero créanme que hubo una planta en donde encontramos estos utensilios de limpieza, los que ven de su lado derecho. Así estaban limpiando y la pregunta es ahí, oye, ¿estás limpiando o estás volviendo a ensuciar, verdad? La tecnología nos dice que una máquina espumadora, como la que estamos viendo ahí en el lado izquierdo, una máquina espumadora nos va a dar producto nuevo siempre. O sea, yo no voy a estar usando, por ejemplo, yo agarro una tina y sumerjo ahí una fibra o un cepillo, lavo el primer pedazo de equipo, el primer pedazo de pared o el primer pedazo de piso, y yo ya estoy recogiendo suciedad de ese pedazo de piso, de ese pedazo de pared o de ese equipo, y lo estoy metiendo a mi solución de detergente. ¿Qué estoy haciendo? Estoy saturando mi solución de detergente, aparte de que en el momento de sacar la fibra, de sacar el cepillo de la solución del bote, estoy tirando casi el 40% del producto químico, pues con la tecnología que es una máquina espumadora, no nos va a suceder eso. Vamos a tener producto nuevo, vamos a saber en dónde sí aplicamos producto, en dónde no. Vamos a poder hacer una limpieza en donde no vamos a estar regresando suciedad a nuestra solución. La solución va a ser nueva constantemente. Entonces ahí el diseño de herramientas adecuadas para la faena de limpieza es sumamente importante. Y son estas ahorita y va a venir por ahí más adelante, estoy seguro, diseños en los que no solamente nos dé la certeza de la inocuidad, sino también en donde nos dé también un ahorro. Vemos el séptimo paso, por favor, le avanzamos. El séptimo paso es el sanitizado. El sanitizado también se debe hacer de manera adecuada. Hay diferentes maneras de sanitizar y ustedes escogerán la que más se acomode a su proceso. ¿Cómo va a ser esto? Si nosotros vemos en nuestra manera de sanitizar que se puede hacer a chorro de agua, a lo mejor con un abanico, con una boquilla de abanico, lo podemos hacer con un atomizador también, lo podemos hacer con un nebulizador, y todos ellos nos van a dar una diferente eficiencia en el sanitizado. Desde el punto de vista de Daikin International y con toda la experiencia que traemos en las plantas de alimentos, una sanitización a chorro con una boquilla de abanico es la que más eficazmente nos controla el residual microbiano que queda en las superficies después del lavado, después del enjuague. ¿Ok? Entonces, si me dicen ustedes, ¿qué me recomiendas para tener un adecuado o un eficiente sanitizado después de hacer el lavado y enjuague de mi equipo? Yo les diría que una aplicación de un
sanitizante, de un desinfectante a chorro de agua con una boquilla de abanico. ¿Ok? Le damos hacia adelante, por favor. Y vemos el octavo paso y el paso final, que es la liberación del equipo. Estos, como les decía, son los pasos básicos. En el Inter, todo se debe de acoplar a la realidad de la empresa en la que se va a hacer el procedimiento, ¿ok? Podrán meter por ahí algunos pasos intermedios que en el general no se lleven a cabo, pero que en el particular de su proceso y de su empresa sí se puedan llevar. Bueno, en el octavo paso lo tomamos como la liberación. Yo ya hice la limpieza, la sanitización y ahora voy a liberar el equipo. Hay algunos equipos que nos ayudan a liberar antes del sanitizado. Hay algunos equipos que nos ayudan a hacerlo aún y cuando ya se haya sanitizado. ¿Qué es lo recomendable? Bueno, hay plantas que hacen, como se ve en la parte superior de la laminilla, que lo hacen de manera visual u organoléptica. Utilizan todos los sentidos, como la vista, el olfato, el tacto, y se ayudan de algunos instrumentos como lámparas, como pues extensores, que nos van a ayudar a revisar de pe a pa cómo quedó la limpieza, ¿sí? Si nosotros hablamos de una liberación en donde, pues ahora sí que el ojo humano o el sentido común humano, que a veces no es muy común, ¿verdad? Que no se involucren ahí ni sentimientos, ni nada de lo que a veces se dan dentro de planta, pues nos vamos a ir con un aparato, y ese aparato pues no va a saber de que si me cae bien el de producción, que si me cae mal el de sanidad, etcétera. El aparato simplemente lo vas a utilizar y te va a dar un resultado, va a ser muy objetivo. Por eso nosotros recomendamos siempre hacer una liberación o una preliberación con un bioluminómetro. No porque queramos que meterle gasto a los procesos, sino porque sabemos que el aparatito va a dar un resultado veraz, confiable, y que si lo hacemos de manera profesional, vamos a tener un muy buen punto de partida para decir, ¿sabes qué? Háblale ahora sí a calidad para que venga y me libere el área. ¿Sí? El luminómetro se utiliza antes del sanitizante generalmente. Pero ¿qué es lo que quiero dar a entender con esta laminilla? Que así como veníamos haciendo las liberaciones antes, organolépticamente, vista, olfato, tacto, etcétera, va quedando cada vez más obsoleto y vamos teniendo mejores herramientas con mejor tecnología que también entran dentro de este avance de los procesos de sanidad en plantas de alimentos y que nos van a dar un resultado que no va a estar influenciado por ninguno de los, digamos, de los sentimientos humanos, ¿verdad? Entonces, si me dicen ustedes, ¿recomiendas utilizar un bioluminómetro para hacer una preliberación de los equipos? Lo recomiendo ampliamente. Nada más, pues traten de manejarlo de manera profesional, ¿verdad? Estos son los 8 pasos básicos de la limpieza, en donde, como les decía, puede haber ligeras variaciones o algunas variaciones considerables dependiendo del equipo, dependiendo de la planta, dependiendo de la suciedad que vayamos a atacar. Pero si nosotros combinamos un buen procedimiento con una tecnología adecuada, vamos a tener como resultado superficies, les había dicho, físicamente limpias, químicamente limpias, microbiológicamente limpias e inclusive con la parte de alérgenos controlada. ¿Podemos avanzarle tantito? Hablando de lo que es diseño higiénico ya como tal, ¿sí? Ahorita empezamos hablando de cómo se trabajaba en antaño, seguimos viendo cómo era la suciedad en las plantas de alimentos, vimos cómo era una buena fórmula para la limpieza, en donde pudiéramos atacar en 360 grados toda la suciedad que caía en nuestros equipos, en nuestras áreas, en nuestros utensilios. Y decíamos que todos esos procedimientos se deben de complementar con un buen diseño de utensilios, con un buen diseño de equipos, con un buen diseño de áreas de planta. Y para eso hay diferentes normativas. En este caso, por ejemplo, la Directiva 9837 de la Comunidad Europea y el Reglamento 852 del 2004 nos dice, el diseño de los equipos y locales permitirán un mantenimiento, hablando de lo que es sanidad, les comentaba al principio de la charla,
que pues el expertise de Dicen International es el área de sanidad, limpieza y sanitización de planta. Bueno, decíamos, el diseño de los equipos y locales permitirán un mantenimiento, limpieza y desinfección adecuados. Su construcción, composición y estado de conservación deberán reducir al mínimo el riesgo de contaminación de los productos alimenticios. Evitarán la acumulación de suciedad, el contacto con materiales extraños y depósito de partículas en los productos alimenticios y la formación de condensación o moho indeseable en las superficies, etcétera. Eso es lo que dice la directiva de la Comunidad Europea. Le damos un poquito hacia adelante, por favor. El CFR, en el título 21, ahí vemos que es el título 21 del CFR, en el numeral 110.2, nos habla del diseño adecuado de planta e instalaciones. En el numeral 110.4 nos habla del diseño adecuado de equipos y utensilios. Dice, lo cual, esto se complementa, y así lo dice el CFR, con un adecuado procedimiento de limpieza y sanitización. Entonces, si se fijan, el avance que llevamos hasta ahorita no es, deja de hacer una cosa y ahora haz esta. Es, de todo lo que vienes haciendo, ahora lo vas a complementar con esto, porque tenemos un camino todavía largo por andar en cuestión de inocuidad alimentaria. Entonces, yo ya tengo mis procedimientos que dice aquí, ahora los voy a complementar con un diseño adecuado de planta e instalaciones, un diseño adecuado de equipos y utensilios. Avanzamos, por favor. El Codex Alimentarius, en su sección 3, establecimiento y diseño de instalaciones y equipos, nos marca estos objetivos. Dice, dependiendo de la naturaleza de las operaciones y los riesgos asociados, los locales, equipos e instalaciones deben ubicarse, diseñarse y construirse para garantizar que se minimiza la contaminación. El diseño y la disposición permiten un mantenimiento, limpieza y desinfección apropiados y minimizan la contaminación del aire. Las superficies y los materiales en particular los que están en contacto con alimentos no son tóxicos para su uso previsto. Cuando corresponda, se dispone de instalaciones adecuadas para la temperatura, la humedad y otros controles. Existe una protección efectiva contra el acceso y refugio de plagas. Y existen instalaciones sanitarias suficientes y apropiadas para el personal. Entonces, esos son los objetivos que nos marca el Códex Alimentario. ¿Por qué razón? Dice, es necesario prestar atención a un buen diseño y construcción higiénicos, una ubicación adecuada y la provisión de instalaciones adecuadas para permitir que los contaminantes se controlen de manera efectiva. ¿Ok? Avanzamos un poquito. Pero si se fijan, lo que nos dice la normativa, lo que nos habla la Comunidad Europea, lo que nos dice el Codex Alimentarius, lo que nos habla el CFR, son, pues ahora sí que indicaciones muy generales, demasiado generales. Entonces, la ley no es específica. Para eso existen algunas otras organizaciones que se encargan, ahora sí, de especificar o de llevar a un punto muy específico cada uno de los utensilios, cada uno de los equipos y cada una de las instalaciones que se van a requerir para el proceso de alimentos. Y el ejemplo, pues, es la EHEDG. Entonces, ellos ya se llevan eso general que dice la ley, se lo llevan a lo particular y se encargan de certificar el diseño de equipos y de utensilios. ¿En pro de qué? De la inocuidad. ¿Qué nos va a llevar o a qué nos va a llevar esta combinación de la que hemos venido hablando? Los buenos procesos, los buenos procedimientos con los buenos diseños nos va a llevar a ciertos beneficios. Si le podemos adelantar tantito. ¿Qué beneficios vamos a tener? Bueno, diseño higiénico y los procedimientos de limpieza y sanitización de planta se complementan cuando de sanidad se trata. Esa es la primera conclusión a la que llegamos. Son un complemento. No es que si yo tengo diseño higiénico, simplemente con enjuagar voy a tener un buen control de la suciedad en la planta.
pero tampoco quiere decir que si yo tengo un buen procedimiento va a ser totalmente suficiente, porque se me pueden estar quedando por ahí partes no desarmables de mi equipo antiguo y obsoleto que no se van a poder higienizar de manera adecuada. Los equipos e instalaciones con diseño higiénico permiten un más rápido y eficiente saneamiento, que también nos puede llevar a qué, dice, con la combinación de procedimientos más diseño higiénico, se tienen beneficios extras, como cuáles, pues optimización de tiempos, optimización en resultados microbiológicos. Esto es muy importante porque siempre, pues tenemos los indicadores, ¿no? Los que nos van a decir, ¿sabes qué? ¿Es inocuo o no es inocuo? Pero tenemos también muchos microorganismos deterioradores y pues como decían antaño, ya que andas por ahí, pues entonces también trata de bajar las cuentas de los deterioradores al mínimo. ¿En qué te va a beneficiar eso? Pues en que tengas mayor vida de anaquel, en que puedas tener menos merma, menos devolución de producto. Entonces, como les digo, vamos a optimizar. No solamente vamos a fijarnos en los indicadores, en los patógenos, también vamos a irnos sobre los deterioradores. Vamos a dar mejor vida en aquel, vamos a dar mayor garantía de inocuidad y en general mayor calidad del producto. Avanzamos poquito, por favor. Dentro de estas conclusiones dice, para la toma de decisiones en proyectos nuevos de plantas de alimentos, remodelaciones o ampliaciones, deberá contemplarse el diseño higiénico de instalaciones y equipos en pro de la sanidad. La pregunta clave cuando se realizan trabajos de los mencionados anteriormente, las remodelaciones, las ampliaciones, etcétera, esa pregunta que nos debemos hacer es la primera que debemos hacernos cuando compramos equipo, cuando hacemos una instalación nueva para una planta de alimentos es ¿cómo lo vamos a limpiar? Acuérdense que de ahí va a depender en gran medida que nosotros podamos ofrecer verdaderamente un producto inocuo y que nosotros podamos tener un producto que aguante largos periodos de vida de anaquel, que tengamos menos mermas y que podamos tener ahora sí que un negocio en la industria de alimentos redondo, ¿verdad? Nos ha tocado visitar algunas plantas, esto particularmente en las plantas de vegetales, en donde hacen una bodega grande, 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 y ya cuando llegan las autoridades a hacerles alguna inspección, les preguntan, oye, ¿y los drenajes? Ah, no, pues es que no pensábamos que se iba a necesitar drenaje. O sea, de ese tamaño a veces son los descuidos que se tienen en la industria alimentaria. Entonces, por eso siempre, como les digo, hay que hacernos esta pregunta. ¿Cómo vamos a limpiar, verdad? Bueno, pues estas son las conclusiones que pude yo sacar en base a lo que vimos en esta pequeña charla. Ustedes podrán sacar algunas otras conclusiones. Básicamente, aquí el mensaje es, estamos avanzando y estamos avanzando muy bien en lo que es la inocuidad alimentaria. Vamos a hacernos de más herramientas, pero de herramientas que de verdad aporten y tengan algo que repercuta en la inocuidad del alimento. ¿Ok? Bueno, pues esto es lo que yo les preparé para el día de hoy. Esta charla con un poquito de experiencias de nuestra empresa, un poquito de información y el tratar de unir lo que ya venimos haciendo con lo que tenemos en puerta por implementar y para dar a esto un enfoque redondo y tener cada vez más productos inocuos. Comentario en el chat sobre que la FDA lo manda Arturo. Dice que la FDA indica que la inspección visual es correcto. La presencia de ATP no necesariamente significa que hay patógenos o suciedad. ¿Quisieras comentar algo, Jesús? Sí. En ningún momento podemos dejar de lado la inspección visual porque va a ser nuestro primer indicador, ¿sí? Pero sí sabemos que cuando nosotros hacemos una inspección visual, generalmente hay algunas diferencias entre los departamentos de sanidad y de calidad. Y por esas pequeñas diferencias, de repente se nos atrasa 30 minutos la producción, se nos atrasan, vamos perdiendo tiempo que le cuesta a la empresa, ¿verdad?
Entonces, si la inspección visual en un principio va a ser fundamental, pero para evitar esas diferencias, entonces tenemos la tecnología, en este caso, el luminómetro, el monitorear el ATP en esas superficies. Tiene razón, el ATP o el resultado del bioluminómetro no necesariamente nos va a decir si hay o no hay patógenos, si hay o no hay microorganismos. Inclusive no nos puede decir, ¿sabes qué? Si hay microorganismos, no hay microorganismos. ¿Qué nos va a decir? Nos va a decir, tu superficie quedó dentro de los estándares de limpieza o tu superficie no quedó lo suficientemente limpia. Lo suficientemente limpia, ¿para qué? Para que también se hayan ido completamente o que se hayan retirado a un nivel aceptable los microorganismos. Eso es lo que nos va a decir el ATP. Nos va a decir, ¿sabes qué? Si limpiaste bien, no limpiaste bien, básicamente. Y tienes una gran probabilidad, si estás en este rango de URLs, tienes una gran probabilidad de que traigas carga microbiana y definitivamente si estás en este nivel de URLs, tu superficie aún está sucia. No se te oye, Marco. Es que tenía el micrófono cerrado mientras hablaba Jesús. Tenemos otra pregunta puntual que dice de Miguel Venegas. ¿Qué recubrimiento de pisos es el mejor para las plantas de alimentos, en específico una cervecería? Marco, discúlpame, pero lo primero no escuché. Me decía que es ¿Qué recubrimiento de pisos? ¿Qué recubrimiento de pisos es el mejor, en específico para una cervecería? Sí, mira, por lo general, actualmente se está usando la resina epóxica. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar ahí? Que esa resina epóxica sea de calidad, porque va a haber ahí proveedores que te digan, no, yo te garantizo, pero te sale bien barata. Acuérdense que lo barato no siempre es lo mejor, tampoco no siempre es lo peor, ¿verdad? Pero duden un poquito de esa resina epóxica que les vayan a poner. Actualmente es lo que se puede considerar como una superficie de las mejores y sobre todo que pueden ser más fácilmente saneables. Muchas gracias, Jesús. En este sentido, queremos agregar que efectivamente hay distintos tipos de recubrimientos para los pisos y hay distintos tipos de pisos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es un estudio cruzado de las características del material de piso, que de hecho en el Comité Mexicano de Diseño Higiénico, pues tenemos compañías como Stoneheart que se especializa precisamente en pisos. Así que diríamos que la respuesta es compleja y hay que estudiar el caso, porque aunque es para una cervecería, evidentemente el piso no va a ser el mismo en las áreas de fermentación, que en las áreas de llenado, que en los almacenes, etcétera. Entonces, les recomendamos que contacten, que esta es la finalidad del Comité Mexicano de Diseño Higiénico, contacten a los especialistas para que les den una mejor orientación. En este caso, Priscila de Stoneheart estaría muy contenta de atenderles. Miguel. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Verónica Canchola. Cuando se habla de rotación de limpiadores, ¿hace referencia a que debe limpiar, por ejemplo, un día con alcalino y otro día con ácido? Y luego ella misma pregunta, ¿existe algún número de ATP que indique nivel de URL limpia o sucia? Son dos preguntas entonces, Jesús. En la segunda pregunta, ¿existe un qué? Existe un número en ATP que indique nivel de URL limpia o sucia. Ok,
Mira, la rotación de detergentes, para contestar la primera pregunta, la rotación de detergente ácido, alcalino e inclusive la rotación de diferentes bases activas de sanitizante, se va a hacer acorde al proceso del que estemos hablando. En ese caso, te puedo decir así de manera muy general, y para ponerte ejemplos, por ejemplo, en un rastro de res, tienes la posibilidad de hacer 5 días de limpieza alcalina, un día de limpieza ácida. Ahora, pero si en ese mismo rastro de res tú traes niveles de dureza de agua muy altos, puedes meter un segundo lavado ácido, te llevarías a 4 lavados ácidos, pero 4 lavados alcalinos y 2 lavados ácidos, intercalados, ¿verdad? Ahora, si tú tienes una planta de embutidos, por ejemplo, y tienes equipos en donde se hace una cocción y se está evaporando constantemente agua y se está formando sarro diario, ese equipo diariamente lo vas a tener que lavar con un ácido y eventualmente le tienes que dar también una limpieza alcalina. ¿Para qué? Para que puedas tener ese shock que necesitamos para hacer la limpieza total y para hacer un shock de temperaturas, de pHs. En la segunda pregunta, ¿qué número buscas en el luminómetro? Depende de la marca del luminómetro. Hay luminómetros que te dicen abajo de 20, ya estás del otro lado, abajo de 20 URLs. Hay algunos luminómetros que te dicen, ¿sabes qué? Con el mío, pues tienes que tener abajo de 5 URLs, y hay otros que te dicen, con 100 URLs ya estás dentro de los límites permitidos para que puedas tener, o que estés tú con la certeza de que tienes hiciste una buena limpieza en tus equipos. Pero sí, definitivamente va a depender de la marca del luminómetro, ese parámetro. Muchas gracias, Jesús. Tenemos una pregunta puntual de Beshua Mendoza que te pregunta, Jesús, ¿qué tipo de equipo genera la nebulización no deseable en la etapa 4? En lo que estamos hablando de el enjuague, ¿verdad? La Karcher, la pistola Karcher es si no estoy mal, es en el paso del enjuague inicial. La pistola Karcher es la que te hace te genera una nebulización y te esparce la contaminación por las otras áreas. O la hidrolavadora, como le dicen, tiene una presión exagerada. Correcto. Pues de hecho, Verónica nos dice, el equipo se llama hidrolavadora. Ciertamente es el nombre correcto, lo que pasa es que, pues bueno, ya sabemos, solemos poner marcas, ¿verdad? Y me pregunta, pero te la endoso, Jesús. Marco, en ese sentido, ¿hay alguna normativa que indica cantidad de PSI de salida máxima para evitar nebulización no deseable? A ver, es que no escucho muy bien, Marco. Que si hay una normativa que indique cantidad de PSI de salida para evitar nebulización no deseable. No escuché, que indique algo de salida, pero no escucho qué. Cantidad de salida PSI. Máxima. De libras de presión. Fíjate que como tal no la hay, pero sí hay algunas recomendaciones. No traigo ahorita las referencias, pero hay por ahí algunas recomendaciones que hacen, porque sí, en realidad una normativa como tal no la hay. En la experiencia, como te dije, que tenemos nosotros atendiendo plantas de alimentos, hemos visto que la mayor cantidad de problemas por contaminación, por diseminación, contaminación cruzada, mermas, todo eso, vienen causadas precisamente por esa presión exagerada, a lo mejor no de una hidrolavadora, a lo mejor de algunos otros equipos, e inclusive de algunos equipos que se hacen ahí mismo en la planta, que doblan por ahí algunos tubitos y le dan una presión exagerada
al agua, pero como tal una normativa que te indique de cuánto a cuánto es lo adecuado, no la conozco yo, la verdad. Digo, hay recomendaciones. Muy bien, gracias. Sí, bueno, la respuesta concreta es normativa, no existe. Y lo que sí es que nuevamente EHDG en el documento de limpieza y de lo que es el análisis de los mecanismos de limpieza, habla de presiones recomendadas. Y esto nos da pie para invitarles al próximo curso de diseño higiénico avanzado, en donde tenemos a detalle este tipo de información. Ok, vamos a la siguiente pregunta, que es de Miguel Venegas, que por cierto está muy activo. Bravo, Miguel. Ya ha planteado varias preguntas. ¿Existe alguna norma mexicana específica para el diseño de mesas procesadoras de pescado, en específico Bluefin? Jesús. No que nosotros conozcamos. Hay, como te digo, la normativa te marca las pautas, pero y te dice nada más, debe de tener un diseño higiénico, debe ser lavable, pero no te va a decir así pormenores de cómo debes diseñar o cómo debes hacer, cómo se debe de fabricar esa mesa en específico. Yo creo que ahí igual también ya es labor de las mismas empresas que fabrican los equipos, las que deben de adaptar esa recomendación de la norma ya a cosas más específicas. Específicamente no lo hay, son en general. Gracias, Jesús. Pues sí, qué bueno que mencionas eso, porque efectivamente ese es el papel de la EHDG en el sentido de orientar a los usuarios y a los fabricantes de equipo de que podemos seguir algunos criterios, puesto que en la normatividad no vamos a encontrar esos criterios. Entonces, normativas específicas como tal, no. Documentos de HDG que nos guían, sí. Por eso, pues, la recomendación de que ustedes participen activamente en EHDG a través de estos webinars organizados por el Comité Mexicano, a través de los cursos de capacitación y otro evento sumamente importante que tenemos próximamente, al final les voy a dar más detalles, tendremos una conmemoración del Día Mundial de la Inocuidad en el mes de junio con la presencia en México del señor Hugh Leveven. El señor Hugh es el fundador de HDG y va a estar dictando conferencias al respecto y vamos a organizar mesas redondas específicas. Así que para que ustedes se enriquezcan en los conceptos de diseño higiénico, les recomendamos que estén al tanto de las actividades del Comité Mexicano. Gracias, Miguel. Ahora vamos con Asenet Osornio Pedraza. Asenet nos dice, ¿se recomienda tener la misma especificación de URL en equipos respecto a superficies vivas? Pues es que en superficies vivas no se utiliza el luminómetro. De hecho, no sería correcto, porque si son superficies vivas, prácticamente lo que te detecta el luminómetro pues son los ATPs de las proteínas, y dudo que en superficie viva vayas a tener o vayas a lograr una limpieza tal que no te marque muy arriba las URLs. Definitivamente yo lo usaría solamente para superficies inertes. Correcto. Gracias, Jesús. Complementando esta pregunta, para superficies vivas hay otras opciones que se utilizan como reveladores, ciertos productos en el mercado que existen que con principios químicos
y luz ultravioleta podemos evaluar rápidamente la efectividad del lavado de manos. No es cualitativa, pero sí es una muy buena técnica para demostrar, e incluso algunas compañías lo usan para verificar. Bien, vamos con César Villa. César nos pregunta, ¿cómo sería el choque o rotación de químicos si proceso un día res a otro cerdo por lo de contaminación cruzada? Sí, estamos hablando de que la suciedad va a variar por el tipo de grasa, va a variar por el tipo de especie que vas a sacrificar. Sin embargo, la suciedad va a seguir siendo la misma, la suciedad habitual, que es la orgánica, y la suciedad eventual, que es la suciedad inorgánica. De tal manera que tú vas a hacer la rotación como si fuera una sola especie. Es decir, en el caso de rastro, y si traes una dureza de agua menor a 400 partes por millón, vas a hacer 5 días de limpieza alcalina y un día de limpieza ácida. ¿Sí? Porque al final de cuentas la suciedad, te digo, la vamos a dividir en orgánica e inorgánica, o habitual y eventual, y las vas a atacar de manera muy similar. Muy bien. Hay una pregunta que voy a comentar, y es que nos pregunta Javier si podemos recomendar alguna marca de luminómetro. No es el objetivo de los seminarios poner alguna marca en específico. Más bien, aquí te canalizamos con los expertos precisamente de Daikin Internacional, que te pueden orientar al respecto. También Lefix y Asociados te puede orientar al respecto. Entonces tú tendrás un panorama para tomar una decisión. Hay luminómetros muy versátiles, hay luminómetros muy específicos, depende de lo que tú necesites. Bueno, Priscila agradece la mención de Stoneheart y se pone a sus órdenes. Marcos Torres, saludos Marcos. Aprovecho para señalar, Marcos es uno de los instructores del curso de diseño higiénico avanzado. Él es experto en materiales y en temas de elaboración de equipo. Marcos pregunta, en los procesos de limpieza que se mencionan alternando entre alcalino y ácido, ¿cómo se garantiza que mi equipo de acero inoxidable no estoy degradando la capa de óxido de cromo? Precisamente esa rotación se hace en pro de esa capa de cromo. ¿Por qué? Porque si yo hago solamente lavados alcalinos, voy a estar ahora sí dañando, inclusive si utilizo demasiado cloro, voy a estar dañando ese carbón, ese recubrimiento que le da el carácter de inoxidable. Al momento de yo hacer la rotación y meter un ácido, el ácido precisamente va a quitar o va a terminar de quitar esa alcalinización que se hizo de la superficie, y aparte va a devolverle un poquito por el método ese que se denomina pasivación, es un tipo de pasivación, de regresarle un poquito el carácter de inoxidable a esa superficie. Es precisamente esa rotación la que nos garantiza que no vamos a estar dañando nuestro acero inoxidable e inclusive que nos va a durar o a dar más vida en condiciones adecuadas. Muy bien, gracias. Vamos con Bechua Mendoza. En el paso 7 mencionó el tipo de sanitizado a chorro de agua. ¿Para una empresa productora de tortillas se podría aplicar? Lo importante de este método de sanitización, primero, que el equipo sí pueda hacer, que sí se pueda humedecer, ¿verdad? De entrada. Y también que tengas el suficiente o que esté adecuado el drenaje para recibir esa cantidad de agua. Si es así, lo puedes hacer con toda confianza. O sea, es el que se recomienda mejor por la razón de que te va a cubrir
te va a humectar de mejor manera la superficie. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de una atomización, si hablamos de una nebulización, las partículas, cuando caen sobre la superficie, pueden dejarte ciertos espacios en donde te puede crecer una unidad formada de colonia, otra unidad formada de colonia, porque también son muy, muy pequeñas, ¿verdad? Tan pequeñas que no se ven. Entonces, si entre menos dejemos espacios en la sanitización, mejor se va a dar. Si el equipo te lo permite, si se puede humedecer y si tienes la manera de drenar el exceso de sanitizante, lo puedes hacer con toda confianza. Muy bien, Jesús, muchas gracias. Guillermo Guzmán nos pregunta, ¿hay alguna recomendación o normativa para determinar un parámetro entre rugosidad, entre paréntesis, antiderrapante, y limpieza de un recubrimiento de piso? Pues estoy tratando de buscar, no es mi área así muy, muy directa. Tenemos otro compañero que sí sabe un poquito más de materiales, pero nunca he escuchado que haya un parámetro así. Lo que sí he visto que trae un aparatito, un tipo microscopio electrónico, así casi de bolsillo, en donde te puede verificar si en esa rugosidad, en esas imperfecciones, puedes traer ya un problema de contaminación, o no de contaminación, pero sí de acumulación de suciedad. El parámetro como tal no lo conozco yo. Ok. Pues sería bueno, Jesús, si podrías averiguar el nombre de ese equipo para ponerlo posteriormente como continuación del chat en la sesión de preguntas. Muchas gracias. Andrés nos pregunta, ¿hay normatividad en México que establezca la reducción de desinfectantes tipo 99.999 o 5-log, tal como está en Europa y en los Estados Unidos de América? Existe, no en la norma oficial mexicana, pero sí en la norma mexicana, la NMXBB 040-1999, que es el reto microbiano que le llamamos comúnmente, donde te pone en contacto una carga microbiana conocida, que debe de ser mayor de 1.75 por 10 a la 6. Te lo pone en contacto con la solución sanitizante a las partes por millón que quieras retarla, le da 30 minutos de contacto y te da un resultado. Si ese resultado es por encima del 99.999%, ese producto que estás retando lo puedes considerar como biocida. Pero es norma mexicana, no es norma oficial mexicana. Correcto. Y aquí también aprovechando el tema, pues recuerden que las nomenclaturas y todo lo que tiene que ver con las normas ahora ha cambiado con la Ley de Infraestructura de la Calidad. Entonces, la terminología de NMX tiende a desplazarse. Hay que estar pendientes de estos cambios. Las NOM siguen, pero hay mucho que hacer en este sentido. Y nosotros les invitaríamos también a participar activamente en el Comité Mexicano del Códex Alimentarios, que es donde el personal de LEFIX y otras compañías de la industria alimentaria participamos para actualizar los documentos de Códex, que después, como ustedes saben, se adoptan por las autoridades pertinentes. Un ejemplo de ello es la norma 251, ¿verdad? Y en este sentido también, como lo mencionaba Jesús, recordarles que el Códex en Principios Generales de Higiene y HACCP fue actualizado en 2020. El documento se emitió en 2021, está disponible, léanlo, hay cambios importantes sobre todo en el tema de cultura de
inocuidad alimentaria y compromiso de la dirección. Entonces tenemos la verdad que mucho que integrar en la visión holística y no nada más enfocarnos a lo técnico, sino también enfocarnos a la gestión exitosa de un sistema de gestión de inocuidad. Bien, tenemos otra pregunta. Marco, si me permites, tengo una pregunta por acá también. Adelante. Para Chuy. Es de Ramón Castañeda y menciona Chuy que para la liberación de los equipos no sería más recomendable hacerlo antes del sanitizado por alguna circunstancia que nos pudiera leer el sanitizante, el luminómetro. Sí, de hecho lo mencioné en la plática. Les decía que en cuestión del luminómetro sí se recomienda hacer la lectura antes de la aplicación del sanitizante. Qué bueno que lo pregunta porque probablemente lo mencioné muy por encima, pero sí, el luminómetro se recomienda. Hay algunas marcas que nos dicen que no interfiere el sanitizante, pero nos hemos dado cuenta que particularmente las sales de amonio por su contenido de nitrógeno sí llegan a hacer una interferencia con los resultados del luminómetro. Entonces sí, antes del sanitizado, el luminómetro se debe más bien dicho, se debe de usar el luminómetro sí y solo sí antes del sanitizado. Correcto. ¿Alguna otra pregunta, Gerardo? No, Marco. Bueno, acá tengo una última pregunta de Andrés Rivera García. Andrés dice, ok, entonces, ¿no aplica en superficies y solo en suspensión? No sé, Jesús, si se refiere a la sanitización. No queda, no queda clara la... O si se refiere no va tampoco al luminómetro, porque fue donde preguntaron que si superficies vivas o inertes. Ajá, ¿no será la nebulización, Andrés, Chuy? Andrés, te vamos a pedir, Andrés, ya, si puedes... Sí, probablemente la nebulización no, que por lo general utilizamos el término nebulización para nebulización de ambientes. Bueno, ahí va la respuesta. Hay plantas que ponen un nebulizador estratégicamente colocado, hacen la nebulización y se piensa, y ellos dicen que hacen sus cuentas microbiológicas, se piensa que ese nebulizado cae sobre las superficies y hace también su labor de sanitización. Yo creo que en mi caso particular, te digo, yo sigo más enfocado a hacerlo cubriendo completamente las superficies, asegurándome de que se cubren completamente. En la imagen que veíamos en la diapositiva, venía también un tipo nebulizador. Y sí, ese puedes manipularlo y dirigirlo hasta cierta superficie. Ya no sería un nebulizador fijo, ya sería un nebulizador que tú puedes estar moviendo y dirigiendo a ciertas superficies. Pero igual, también va a tener sus pros y sus contras. Sus pros va a ser que tú te vas a quitar de problemas de estar, ¿cómo se dice? De estar después enjuagando o después estar haciendo otra faena extra. Va a ser a lo mejor en el caso del nebulizador fijo más cómodo dejarlo ahí trabajando solo, pero como te digo, los contras es de que si tú humectas bien esas superficies y lo haces a chorro de abanico, te puede dar mejores resultados en microbiología. Pero sí, el nebulizado de repente lo utilizamos para los dos, para ambientes y para superficies. Bien, escribió de nuevo Andrés y dice, me refiero a la norma de porcentaje de reducción. Ya. La norma lo que te dice es que vas a preparar una solución del sanitizante y vas a preparar una solución de microorganismos con una cantidad conocida. Digamos que la norma es muy clara.
solamente te da esa opción y solamente te da 2 cepas para que lo puedas hacer, una cepa gram positiva y una cepa gram negativa. Sí es muy específica, o sea, si tú me dices, ¿sabes qué? Es que yo quiero que me des un certificado o un reto hecho bajo la norma 040, pero que sea hecho en una superficie directamente. No lo hace así. Y la verdad es que el reto que hace la norma es muy exagerado, de tal manera que te dice, si mata toda esa cantidad de microorganismos, que es 1.75 por 10 a la 6, es bastantísimo, si lo mata en 30 segundos bajo estas condiciones, sí es biocida. Pero si no lo hace, si no mata el 99.999, no lo podemos considerar como biocida. Es algo que ellos adaptaron al laboratorio y que ciertamente, pues a veces podremos pensar que no corresponde muy bien a la realidad, porque en la realidad la bacteria va a estar en presencia a lo mejor de suciedad, de biocapa, de otros factores que le van a impedir llegar al sanitizante hasta ahí. Sin embargo, te digo, trataron de adaptar un poquito y exagerar en el análisis para decir, ¿sabes qué? Ese sanitizante sí es capaz de bajar las cuentas de microorganismos a niveles considerables, sí puede ser biocida, pero es solamente bajo ese procedimiento. Si ya tú dices sobre superficie, no te pueden certificar ese procedimiento. Y si puedo aportar tantito más, esos procedimientos los puedes hacer como pruebas directas de planta y una auditoría te los va a aceptar como válidos, siempre y cuando sigas un procedimiento de validación adecuado. Muy bien, Jesús. Pues Andrés agradece a Jesús sus comentarios, sus respuestas, y aprovechamos para agradecer también nosotros, a nombre del Comité Mexicano de Diseño Higiénico de HDG, tu participación, Jesús. Como pudimos ver, hay muchas preguntas, muchas muy interesantes, y esto nos da gusto porque, de hecho, pues es el objetivo de nuestros webinars, estar actualizándonos, compartiendo información práctica y ver tendencias, como bien lo decía Jesús, a través de su presentación. Entonces, Gerardo, si quieres, por favor, cerrar la sesión. Yo solo agradecer a Dicken, a nombre del Comité Mexicano de Diseño Higiénico, su incesante voluntad de colaborar para crear esta cultura de la inocuidad en el diseño higiénico, y hacerles la invitación extensiva a todos los que nos escuchan para que formen parte del Comité Mexicano. Solo necesitan ser miembros de HDG y de SOMEICA para participar activamente, y por supuesto ser miembros también de HDG, que como lo mencionaba Jesús en su presentación, pues es quien certifica equipos bajo estrictas metodologías internacionalmente reconocidas. Estén muy al pendiente, por favor, para el evento de junio. Ya en breve les mandaremos la invitación. Va a ser un evento híbrido, va a ser en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey. Estamos pensando también desplazarnos a Costa Rica, pero la agenda de Hugh no le da, porque pues es un hombre sumamente demandado a nivel mundial y tiene que volar de aquí de México a Macedonia para un congreso internacional. Pero ya va oportunidad de visitar Centroamérica y algunos países de Sudamérica. Gerardo, adelante. Sí, Marco. Pues nada más queda agradecer a todos los que nos acompañaron el día de hoy, a Chuy por su charla, pues el Comité Mexicano les agradece, así como Dicken International, su presencia y estar al pendiente en los próximos eventos. Muchísimas gracias a todos.